¿Qué tal? ¿Cómo están? Quien habla es el profesor José Luis Triviel y vamos a desarrollar a continuación para el ciclo anual UNI, la práctica dirigida de la semana 20, ¿no? Que fue el tema de filosofía analítica. Vamos a ver las preguntas, espero que te haya ido bien y vamos por la primera. La primera dice, dentro de la filosofía de Wittgenstein, ¿cómo se le conoce a la tesis que considera que un enunciado se debe definir ya no por su significado, sino más bien por su uso? Giro pragmático, duda hiperbólica, duda metódica, mayéutica, giro copernicano. Bueno, a ver, tú recuerdas que se suele distinguir a dos etapas dentro de la filosofía de Wittgenstein. Una que corresponde a su libro El Tractatus y otra que corresponde a su libro Las Investigaciones Filosóficas. En el caso del primero, el primer Wittgenstein, tú recordarás que él hablaba de que hay que buscar un lenguaje basado en hechos, un lenguaje que sus proposiciones correspondan a hechos, ¿no? Y captar esa esencia del mundo, una visión pictórica del mundo. Y el segundo Wittgenstein nos decía de que más bien no puede hacerse eso, ¿no? Sino que el lenguaje es más que todo un juego por el cual cada uno de los participantes de ese juego lingüístico le dan un significado a esas palabras, ¿no? Y que más bien depende de cómo lo usen, ¿no? Para recién ahí hablar de un lenguaje correcto, si se quiere. Entonces, como la pregunta me dice, ¿cómo se conoce la tesis que considera que un enunciado se define ya no por su significado, sino por su uso? Está haciendo referencia no al primer Wittgenstein, sino al segundo, ¿no? Estamos de acuerdo que es el segundo Wittgenstein al que se hace referencia. Entonces, a esa forma de cambiar la perspectiva del lenguaje, ¿cómo se le llamaría? Bueno, duda hiperbólica y duda metódica es de Descartes, no tiene nada que ver. Y mayéutica, pues, es de Sócrates, así que o es la A o es la E. ¿Cuál marcaste? Bueno, la idea de que el lenguaje ya no lo entiendas por su cuestión significativa, sino por cómo lo uses, esa referencia a qué giro. ¿El giro copernicano o el giro pragmático? Bueno, el que se acuerda bien sabe que el giro copernicano es más vinculado a la filosofía de Kant, y es el giro pragmático al que hace referencia la pregunta, ¿no? A la filosofía denominada segundo Wittgenstein se considera que hay un giro pragmático, ya que afirma que no se trata de buscar las estructuras lógicas del lenguaje, sino de estudiar cómo se comportan los usuarios de un lenguaje, cómo aprendemos a hablar y para qué nos sirve, ¿no? La clave sería la A. Ok. Vamos a la pregunta número 2. ¿Cuál de las siguientes alternativas es compatible con las ideas del denominado segundo Wittgenstein? El de la, ¿no? Ya hemos hablado ya un poco en la pregunta anterior, como para no regalarte la pregunta, ¿no? Juegos de lenguaje, giro humanístico, isomorfismo, atomismo lógico, giro copernicano. Bueno, creo que se descarta la última, giro copernicano, porque ya hemos hecho referencia a que eso es Kant. Las otras cuatro sí se pueden vincular a Wittgenstein. La pregunta es, ¿cuál corresponde al segundo? Bueno, si estuviste atento a la explicación de la primera pregunta, sabemos que la única que hace referencia al segundo Wittgenstein, porque las otras tres claves que quedaron hacen referencia al primer Wittgenstein, es juegos de lenguaje, ¿no? El giro humanístico más es vinculado, y ahora que lo leo, el giro humanístico tampoco tiene que ver con Wittgenstein, el giro humanístico más hace referencia a lo que hicieron los sofistas, ¿no? En la filosofía antigua. El isomorfismo sí es del primer Wittgenstein y el atomismo lógico, hechos, ¿no? Hechos atómicos también se le denomina. En cambio, los juegos de lenguaje sí es una clara referencia al segundo Wittgenstein, ¿no? Relacionado con el denominado segundo Wittgenstein, dice, es la tesis de los juegos de lenguaje, en la que se pone énfasis en el uso instrumental del lenguaje, dejando la idea del isomorfismo del lenguaje y la realidad presente en el Tractatus Logicus Philosophicus. Vamos a la pregunta número 3. ¿Quién quiso o qué quiso decir Wittgenstein cuando afirmó que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo? Esa pregunta está interesante. ¿Qué quiso decir? Bueno, primero recordar que ese es el primero o segundo Wittgenstein.
Es el primero signo. Ya. Entonces ya sabemos más o menos cómo entiende, ¿no? En este caso, Wittgenstein el lenguaje. La A dice que si la realidad no fuese limitada, podríamos decir algo de ella. ¿Okay? La B dice que lo único que podemos decir es lo único que podemos conocer. La C dice que con un lenguaje limitado no es posible conocer la realidad. La D dice que el mundo es limitado, por lo tanto no es posible acceder a él. Y la E dice que el lenguaje es limitado y el mundo también lo es. Bueno. El primer Wittgenstein, recordarás un gráfico que se vio en la parte teórica, es que él plantea que nosotros conocemos el mundo a través del lenguaje. Y en la medida que las proposiciones pueden verificarse, pueden corresponder a hechos del mundo. Bajo esa lógica, dice la A, que si la realidad no fuese limitada, entonces si fuese ilimitada, lo que nos está diciendo, podríamos decir algo de ella, pero cuidado, porque él no dice eso, él dice que el lenguaje se limita a los hechos. Y por eso es que podemos hablar de ella. Entonces no es la A. La E dice que el lenguaje es limitado y el mundo también lo es. El mundo no es limitado, solo el lenguaje. Tampoco es la E. La B dice que lo único que podemos decir es lo único que podemos conocer. Puede ser, porque él decía que lo que está más allá de lo que podemos decir, mejor hay que quedarse callado. Bueno, puede ser. Leo la D. Que el mundo es limitado, por lo tanto, no es posible acceder a él. No, sí se puede acceder al mundo a través del lenguaje, no es la D entonces. Dice la C, que con un lenguaje limitado no es posible conocer la realidad. Eso lo diría el segundo Wittgenstein en todo caso, y eso, el primero sí diría que sí se puede conocer a través del lenguaje. Por lo tanto, la clave que quedaría sería la B, ¿no? De todas maneras. En la proposición 5.6 de su obra Tractatus Lógico-Filosófico, lo que pasa es que en ese libro lo dividía por párrafos y los numeraba, Wittgenstein afirmó que los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. Esta proposición significa que lo único que podemos decir es lo único que podemos conocer. Efectivamente, la clave es la B. Vamos a la pregunta número 4. Dice la pregunta 4. Wittgenstein sostenía en el Tractatus, ya nos habló del primer Wittgenstein, que un hecho atómico es la relación más simple que se da en la realidad. Según esa definición, ¿cuál de las siguientes alternativas correspondería a un hecho atómico? Perfecto. ¿Te acuerdas? Cuando contestaba lo, era un hecho, ¿no? ¿Cuál sería un hecho ahí de esas 5 alternativas? La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, un gato siamés, un salvavidas corre, un terremoto se produce en la ciudad, el presidente de la República Ollanta Humala. ¿Cuál sería? Bueno, la A no dice nada, solo el sujeto. Un gato siamés, pero no me dice nada acerca de ese gato siamés, ¿no? El presidente de la República, Ollanta Humala, no me dice nada del expresidente, ¿no? Ahora, queda la C o la D. Un salvavidas corre y un terremoto se produce en la ciudad. Pero esa que dice un salvavidas corre, no me está diciendo en dónde. No tengo una referencia, ¿no? Para saber si es verdadero o falso. En cambio, cuando me dicen un terremoto se produce en la ciudad, ya es más específico. Me habla de un hecho. Entonces, puedo corroborarlo como verdadero o falso. Entonces, la D sería la respuesta. El concepto de hecho atómico es muy importante en la filosofía de Wittgenstein y en todo el movimiento neopositivista. Es un estado de cosas, ¿no? Que se expresa en la proposición un terremoto se produce en la ciudad. La clave sería dado. Es tan igual como cuando te pregunten cuál de las alternativas es una proposición. Pregunta 5. Indique los enunciados compatibles con el primer periodo de Wittgenstein. A ver, me dicen el primer Wittgenstein. Te tengo que buscar cuál corresponde al primer Wittgenstein. Perfecto, entonces vamos a ver. A ver, vamos con la primera. Los límites de mi lenguaje determinan los límites de mi mundo. Pregunta, ¿eso dijo o no dijo el primer Wittgenstein?
Ponle pausa si quieres darte un tiempo para responder. Bien, ya debes haberlo respondido. Es correcto. Es parte del primer Wittgenstein. La una es respuesta entonces, debe estar en las claves, no puede ser entonces la B, tampoco puede ser la D. Ahora, leo la 2. ¿Existe un isomorfismo entre mundo y lenguaje? Correcto, ¿no? ¿Te acuerdas? Una estructura lógica muy parecida. La misma forma lógica. La 2 tiene que estar en las claves, no puede ser la E. La 3 define todo. Ojalá que entre esas dos hayas marcado tú. Los filósofos elaboran teorías filosóficas sobre el mundo. ¿Dice eso Wittgenstein, el primer Wittgenstein? ¿Los filósofos pueden hacer teorías del mundo o solo se limitan al lenguaje? Solo se limitaban al lenguaje, si te acuerdas la parte teórica. La respuesta, por lo tanto, ¿cuál es la A? ¿Ves? Solo hay que tener buena memoria y haber entendido al autor. Vamos a la pregunta 6. No olvides que puedes ver cuantas veces quieras la clase. Repásala si quieres volverla a escuchar. Dice la 6. Respecto a la tesis ahora del segundo Wittgenstein, determine si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. Ok, vamos. Dice la pregunta, bueno, el ítem 1. El lenguaje es una figura de la realidad. Pregunta, ¿eso dice el segundo Wittgenstein? ¿Qué dices? ¿Eso dice el segundo Wittgenstein? No, pues eso lo diría el primero. Es una pintura, una figura de la realidad, no el segundo Wittgenstein. Entonces la 1 es falsa, ¿de acuerdo? Entonces no puede ser la A que comienza con verdad, ni tampoco la C, ni tampoco la E. Genial. Pregunta, ¿leo la 2? Dime, ¿en el examen de admisión vas a leer la 2? No, ¿sí o no? ¿Para qué? Si en la B y en la D restantes ya sabemos que es verdadera, ¿sí o no? Buscó el uso, ¿no? No el sentido de la palabra. La 3 es la que define todo. ¿Existen diversos juegos de lenguaje para el segundo Wittgenstein? Obvio, regalado, ya lo hemos dicho varias veces. Claro que sí, la respuesta sería barco. Ahí está la clave de la pregunta 6. Pregunta 7. De acuerdo con los planteamientos del segundo periodo de Wittgenstein, el lenguaje ya no es visto como una pintura del mundo, sino que su empleo se encuentra marcado por ¿qué ahora? ¿Qué es lo que influencia a Wittgenstein? ¿Razones lógicas? ¿Cuestiones semánticas? ¿Aspectos matemáticos? Tal vez son razones prácticas o exigencias teóricas. ¿Qué es lo que determina el lenguaje según la segunda etapa del segundo Wittgenstein? Mucho según, ¿no? A ver, dime. Bueno, giro pragmático, ¿no? Eso significa que lo que más mueve, define al lenguaje sería razones prácticas, porque es pragmático, ¿no? El segundo Wittgenstein dice, plantea las razones prácticas en el uso del lenguaje. Es decir, en la medida en que existen diversas formas de vida, también existen diversas formas de lenguaje. Ahí está. Y la pregunta número 8, que espero lo hayas marcado muy bien. A ver. Respecto a la filosofía de Wittgenstein, determine si los enunciados son verdaderos o falsos y elija la secuencia correcta. Ok. Dice la 1. El tema de la reflexión filosófica es el lenguaje. Creo que es muy obvio que sí, ¿no? Y lo hemos hablado en toda la parte teórica. Entonces la clave tiene que ser, en este caso, verdadera. Descarto la A, descarto la B, descarto la E. Qué chévere. Pregunta, ¿leo la 2? ¿Para qué voy a perder el tiempo leyendo la 2? Si ya sabemos que es falsa. Mira la clave C y la clave D. La filosofía se opone a las verdades científicas. No, ellos quieren hablar de ciencia, ¿no? Muy bien. Leo la 3. ¿El papel de los filósofos es negar todo lenguaje? Pregunta, ¿el filósofo en general me está preguntando tanto por el primer como por el segundo Wittgenstein? ¿El papel de los filósofos es negar todo tipo de lenguaje? Pues sería incorrecto que afirmes eso. Simplemente ellos lo que quieren es reflexionar sobre el lenguaje, no negarlo. Entonces, ¿cuál es la clave, chicos? Ya para que seguir leyendo. Obvio que la última es falsa, porque si terminan las dos claves, la clave sería dados. Mira, es la champa científica.
Obvio que es falso la última. El problema central de la filosofía es el ser, nada que ver. Muy bien, chicos, espero que se haya entendido, espero que les haya ido bien en su práctica y si no es así, a seguir repasando, sigan utilizando todo lo que se les está brindando, así que ya queden ustedes que se pongan las pilas, como se dice. Por mi parte, hasta aquí nos quedaríamos, hasta otra oportunidad. Cuídense mucho.